Señor me ha puesto que hable hoy en Primera de Corintios capítulo 13. El capítulo 13 de Primera de Corintios. Vamos a hablar del amor. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la preeminencia del amor. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Preeminencia quiere decir lo más importante. El privilegio. Preeminencia, privilegio. Gracia, gloria. Ayer en el programa de televisión, pues hablábamos también de que nosotros los gentiles somos privilegiados, hermano. Somos privilegiados porque Cristo nos dio la oportunidad de entrar al reino de Dios, de entrar al remanente. Si no hubiese sido por Cristo, no estuviéramos hoy hablando de esto. Amén, hermanos. Así que vamos a la palabra de Dios de una vez. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Ese primer verso de la palabra de Dios del apóstol Pablo, la carta a los Corintios, la iglesia de Corinto, pues nos está diciendo que en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana, lo más importante es el amor. Lo que Cristo quiere que nosotros demos amor en todo lo que hacemos, que le pongamos amor a todo lo que nosotros hacemos. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Gloria a Dios. Y dice ahí que nosotros podemos hablar en lenguas, tener dones habidos y por haber. Y si nosotros no hacemos eso con el amor de Dios, no hacemos nada, dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios. ¿Por qué no hacemos nada? Porque lo haríamos entonces para satisfacer la carne, para satisfacer el mundo, para satisfacer nuestros sentimientos, nuestra personalidad, nuestro yo. Y al Señor eso no le agrada, porque el Señor quiere que todos los hagamos en su nombre para glorificar al Padre. Amén, hermanos. Y dice el verso 2: y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Fíjense qué comparación hace el apóstol Pablo. Acuérdense que Cristo le dijo a los discípulos: si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese monte: muévete, y se movería. Por eso Pablo está haciendo la misma comparación. Dice: ¿usted ve eso? Con ese tamaño de fe, con ese nivel de fe, si usted no tiene el amor de Cristo, eso no sirve de nada. Gloria a Dios. ¿Y por qué no sirve de nada? Simplemente, hermano, fíjese, yo no sé si ustedes han tenido experiencia, pero ustedes han visto, aunque sea en la televisión, ustedes han visto que aparecen unos falsos profetas, unos brujos, unos hechiceros, que hacen unos hechizos extraordinarios, hacen unos milagros extraordinarios. Usted ha visto la acción de algunos adivinos, hechiceros, brujos, antes le decían magos, gloria a Dios, que hacen unas clases de acciones. En la televisión yo vi uno que caminaba en una piscina, ustedes lo han visto seguro. Gloria a Dios. Y eso no es irreal, eso es real. Lo único que ese poder no es del reino de los cielos. Ese poder es pasajero. Ese poder no tiene amor. Ese poder no tiene el amor de Dios. Eso que él hace no es para glorificar al Padre. Esa es la gran diferencia, hermanos. Santo es el Señor. Por eso la palabra de Dios dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza.
Sin embargo, las bendiciones que da la tiniebla, al final usted paga un precio muy alto. Y lo hemos visto a través del tiempo. Gloria a Dios. ¿Quiénes de los que están aquí han conocido a alguien que practicaba la hechicería? Veía pasas, cosas como esa. Tenía altares en su casa. La mayoría conocemos eso, hermano. Y hemos visto que esas personas han terminado en miseria. Han vuelto una nada. Su vida al final ha sido muy desastrosa. ¿Por qué? Porque esa bendición que esa persona tenía, eso a quien él le servía no era del reino de los cielos. No es del reino de los cielos. No es de Cristo. Por eso al final eso añade tristeza, amargura. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Lo que pasa de 50 años, saben que antes se usaba mucho que las personas más o menos pudientes, los terratenientes, tenían un vacá, tenían un pacto. Ustedes ya han oído eso, ¿verdad? Tenían muchísimas vacas, muchísimos bienes, pero tenían un pacto con Satanás. Eso existe, hermano. Eso existe, son acuerdos, conjuros. Y ustedes veían que al final esos bienes se destruían. Al final no quedaba nada, hasta los hijos perdían los bienes. La familia era destruida, quedaba en miseria. Se iban dividiendo, había contiendas, había un sinnúmero de situaciones que afectaba a esa familia, simple y llanamente porque la Biblia establece que las bendiciones de Dios no añaden tristeza, sin embargo la del otro sí, la de la tiniebla. Gloria a Dios. Y cuando usted tiene un nivel de fe como tienen los magos, que desarrollan la mente y el enemigo le pone esos poderes terrenales, ¿qué pasa? Que tiene una fe altísima, pero no tiene amor en su corazón, tiene egoísmo, hermanos. El amor verdadero solamente lo da Cristo a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Y qué dice el verso 3? Acuérdense que estamos hablando de el privilegio del amor, podríamos decir, el privilegio del amor. Gloria a Dios. El verso 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y tengo amor, y no tengo amor, de nada me sirve. Gloria a Dios. Dice Pablo, no importa el sacrificio que tú hagas. Fíjate que nosotros hablamos de que hay que tener misericordia, tenemos el ministerio de la Dorca. Sabemos que Cristo instauró ayudar a los pobres para desarrollar en nosotros el amor por el prójimo, la misericordia. Ámense los unos a los otros, oren los unos por los otros. Cristo estableció esas reglas de amor. Fíjense que el Señor dejó 2 mandamientos. 2 mandamientos dejó el Señor. Gloria a Dios. Eso está en Marcos 12, 30 y 31. 2 mandamientos. Marcos 12, 30, 31. El primero es que tú debes amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre tu mente, sobre tu sentimiento, sobre tus intereses, sobre tu jipeta, sobre tu casa, sobre tu yate, sobre tu dinero. Dice que tú debes amar a Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios, santo es el Señor. Y tú me dirás, pero yo amo a Dios, pero también amo la casa, la piscina, la esposa, el esposo. Gloria a Dios. Lo que la palabra de Dios te dice es que Él debe estar en número 1. Amén. Si tu empresa está en tu corazón como número 1, entonces tú estás violando el primer mandamiento de 2 que dejó Cristo. Fíjese que a Moisés le entregaron una tabla con 10. Cristo dejó 2. Con esos 2 tú cumples todo lo demás. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas, entonces no te va a dejar atrapar del enemigo en los bienes materiales. Tú vas a poner a Dios en todo. Gloria a Dios. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros los cristianos que decimos, no, Dios es lo número 1 en mi vida? Santo es el Señor.
Sin embargo, en el hecho no lo mostramos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos tristes por todas las cosas del mundo. Caemos en enfermedades por llevarnos del mundo y arrastrarnos al pecado. Nosotros caemos en la ola de las redes sociales. Nosotros lo primero que hacemos cuando nos levantamos es chequear las redes sociales. Gloria a Dios. Aún los cristianos y los que no son cristianos. Santo es el Señor. En su mayoría todos hacemos eso. Déjame ver que me escribieron por WhatsApp. Déjame ver esto. La noticia. Cuando nos levantamos ponemos a Esteban. El gobierno de la mañana, el gobierno de la tarde, la otra, el otro. Santo es el Señor. Sin embargo, tú le dices que Dios es el número uno. Y yo te pregunto, ¿cómo es que si Dios es el número uno, lo primero que tú enciendes en la emisora es una emisora del mundo? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que quiere el Evangelio? Que tú comiences la mañana buscando la presencia de Dios, dándole gracias a Dios por el día, por haberte despertado. ¿Por qué? Porque los cristianos dormimos. Cuando usted se duerme y usted no sabe a qué hora se duerme, no hay manera de usted saberlo. Usted cae en el sueño y ya. Amén. Así mismo es todo, hermanos. El segundo mandamiento es: amarás al prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa con eso, hermano? Si usted agarra todos sus bienes y los reparte, y usted no tiene el amor de Dios en su corazón, usted lo está haciendo para una imagen, para cumplir con el mundo, para entregarle, para que el mundo vea que usted es desprendido, que usted es humilde. Por eso el Señor arremetió contra las ofrendas que estaban haciendo aquellos ricos en la sinagoga, porque ellos lo hacían para que la gente viera que ellos daban. Y el Señor dijo: oye, esa viuda ha dado más que toditos ellos, porque ella ha dado todo lo que tenía, más ellos dan de lo que les sobra. Santo es el Señor. Lo que la palabra de Dios, lo que Pablo le quiere enseñar a la iglesia en este día, en el verso 3, es que usted tiene que todo lo que haga hacerlo con el amor del Señor. Gloria a Dios. Y no importa lo que sea que usted haga. Si usted lo que tiene es un salón y usted se gana el pan de cada día arreglando el pelo de sus clientes, hágalo con el amor de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted no lo hace con el amor de Dios, entonces usted va a caer en el amor de la carne, en el amor del mundo. Y se le van a mover los sentimientos. A lo mejor usted comienza a sentir que el pelo de ese cliente suyo es mejor que el suyo. Casi siempre las mujeres son las que trabajan en los salones, amén. Entonces ahí va a entrar el egoísmo y va a comenzar un sinnúmero de sentimientos que el enemigo va a utilizar para marchitar esa labor que usted está haciendo. Entonces Pablo lo que te dice: oye, de nada sirve que tú seas la mejor arreglando el cabello cuando tú no le pones el amor de Cristo. ¿Y por qué? Porque cuando tú le pones el amor de Cristo a una actividad que tú haces, aún sea para una persona del mundo inconversa que te está pagando para ello, tú le estás entregando lo que se te dio por gracia. Y ese amor de Cristo, tú estás entregando una semilla. Y ella va a sentir que a ese salón es que ella debe de ir, porque ahí ella siente el amor del Padre. Ella no te lo va a decir, pero ella va a ir, porque eso se siente en el espíritu, en su corazón. Entonces va a haber una ganancia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y tú vas a comenzar a transmitir lo que se te ha entregado por gracia, que es el amor de la fe en la palabra de Dios. Aún sin hablar, nada más con tu labor. Gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos que evangelizar es tú pararte ahí en la calle, tomar una bocina, una cuestión y comenzar a hablar de la vida de Cristo. Eso es evangelizar.
Pero además evangelizar es tu testimonio. Evangelizar es la forma con que tú actúas, con que tú te dedicas, la forma en que tú trabajas. Eso es evangelizar. ¿Por qué? Porque la gente te va a ver a ti como un ejemplo y te va a preguntar: oye, tú sí eres diferente, tú eres cristiano, ¿qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que yo te veo que tú tienes? Porque comienza a brotarte a ti esa paz, esa tranquilidad, ese amor que Cristo ha puesto en tu corazón. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Seguimos con el 4. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Gloria a Dios. Fíjense todos los defectos que nosotros tenemos como humanos. Gloria a Dios. ¿Quién cree que tiene defecto? Como humano, ¿quién cree que tiene defecto? Gloria a Dios, aquí hay muchos santos. Santo es el Señor. Santo es Cristo nada más. Gloria a Dios, todos tenemos defectos. Lo que nosotros tenemos que hacer es todos los días orar, leer la palabra de Dios y arrepentirnos. Todos los días, a toda hora, en todo momento. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Por eso el Señor le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A los que acusaban a la adúltera, nadie se atrevió, porque lo enfrentó con lo que ellos eran. Además, como Cristo era el Espíritu Santo, tenía el Espíritu Santo. ¿Tú sabes lo que hace el Espíritu Santo cuando entra? Es que destapa todo lo que está oculto. Santo es el Señor. Gloria a Dios. No es, la gente dice: no, porque Cristo estaba escribiendo los pecados de ellos. Ellos no se daban cuenta de nada de eso. Lo que pasa es que Él le tocaba en el corazón la sinceridad y el amor verdadero, y los tipos no se atrevían. Oye, yo siento algo que no me atrevo a acusar a esa, no me atrevo a tirarle una piedra, no me atrevo. ¿Tú sabes lo que llama eso? El amor del prójimo. Cristo se lo despertaba. El poder del Altísimo cuando se lo despertaba. ¿Usted sabe por qué cuando usted siente la presencia de Dios nos fajamos a llorar? Porque Cristo te despierta eso, el Espíritu Santo te despierta el amor de Dios. Y tú te sientes que tú no eres digno. Tú te sientes que tú estás sucio. Tú sientes que tú no te mereces esa presencia del Altísimo en ti. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que cuando una gente, la presencia de Dios lo arropa, se va a llorar, no aguanta. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces, dice el verso 4 que el amor sufre, hermano. Al que le duelen las almas, sufre. Cuando usted es un ministro de Dios, cuando usted es un pastor, cuando usted es un líder, cuando usted dirige un grupo de trabajo, todo lo que le pasa a ese grupo, a usted le duele. Si usted tiene el amor de Dios. Amén, así es. Amén, hermano. Porque lo más grande del mundo es usted tener una persona como cabeza que no tenga el amor de Dios, que sea egoísta, que sea envidioso, que tenga todos esos sentimientos, todos esos defectos que los humanos tenemos. Eso es algo terrible, hermano. Terrible. ¿Por qué? Porque lo ve a usted como una sombra, como una competencia, y comienza a imaginar cosas y hacer una serie de movimientos que son para desequilibrar la relación que hay. Aleluya. Por eso dice que el amor es benigno. El amor tiene que ser sano, no puede ser maligno. Usted ve que cuando a uno le sacan un temor, mire la alegría que siente Dayana, porque el tumor que le sacaron era benigno. Si el médico le dice, el laboratorista le dice: oye, es cancerígeno, todavía ella estuviera preocupada. Y hace 3 años. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces el amor de Dios es benigno. Por eso es que lo que tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios, nos duele que el mundo se esté perdiendo. Por eso estamos aquí firmes, trayendo el mensaje, hablando del Evangelio de Cristo, porque nos duele a nosotros que por ignorancia muchísima gente se está perdiendo, el enemigo se lo está llevando en las uñas.
Y muchísimos hermanos están atados en prisiones de oscuridad. El pasado sábado, no este de atrás, el Señor reveló que habían personas que tenían su alma encadenada desde años y años. Gloria a Dios. Entonces así está el pueblo de Dios. A usted le tiene que doler. Cuando usted es una persona que ora por alguien, usted tiene el amor del Padre. Usted tiene ese amor. Porque para usted orar por un vecino, por un amigo, por un enemigo, por un hermano, usted no puede tener egoísmo, hermano. No es verdad. Usted no puede tener envidia, nada de eso está ahí. Por eso es que el Señor manda que oremos constantemente y que oremos por nuestros enemigos y que bendigamos a nuestros enemigos. La palabra de Dios lo establece, hermano. ¿Para qué? Porque es la única manera de que el egoísmo tiene que huir. Cuando usted ora por el que lo ha maltratado, cuando usted comienza a despertar ese amor por el que ha sido su enemigo, oiga, todo sentimiento de amargura, de rencor, de odio, se va, de contienda, se tiene que ir porque entró la luz. ¿Cuál es la luz? El amor de Cristo. Gloria a Dios. Fíjese que las herramientas que el Señor me ha estado dando en las últimas prédicas, yo no sé si usted se ha fijado, son herramientas que es para que nosotros las pongamos hoy mismo en práctica. Hoy mismo, no la deje para mañana. Que si realmente usted tiene a alguien que todavía a usted le duele, le molesta, que le hizo algo, no importa el tiempo, es tiempo de que usted lo perdone. Y es tiempo de que usted ore por él, para que el Señor interceda y le cambie ese corazón y esos sentimientos. Gloria a Dios. Porque Cristo conoce el corazón de cada uno. Y usted ve esas personas que son malas, que uno dice en el mundo, es un perverso, es esta cosa. Si esa persona se arrepiente, todo ese sentimiento que tiene malo, de egoísmo, de envidia, de malos sentimientos, entonces el Señor lo voltea y se da un ministro durísimo en el Evangelio. Porque todo eso entonces se va y entra la gloria de Dios. Y él, así mismo con esa fuerza que él odiaba, entonces ama en el amor de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Y qué dice el verso 5? También el 4 decía que no podemos ser jactanciosos. De esta persona alabanciosa, como uno dice, que se jactan de que yo soy el que tengo la mejor unción, a mí es que Dios más me usa. Hay que cuidarse de eso en el Evangelio, porque entonces ahí no está el amor de Dios. Porque aquí Pablo dice que el amor no es jactancioso, el amor no es alabancioso, el amor no es orgulloso, el amor no te quiere mostrar que tú eres la última Coca-Cola, no. Cristo dijo, sean como yo, mansos y humildes, y era el dueño de todo. Es el dueño de todo. Porque todo se hizo por él y para él, dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando uno cumple más o menos medio siglo de edad, no es que yo soy viejo, es que ya yo lo cumplí. No comparen una cosa con otra. Pero cuando tú cumples la mayoría de edad de los 50, tú tienes que meditar en la palabra de Dios y analizar y decir, pero oye, yo soy un privilegiado. ¿Usted sabe por qué? Porque el dueño de todo nada más duró 33, yo tengo 50, le llevo 20, ¿cuánto? 17. Yo le llevo 21, pues yo tengo 54. Entonces, Dios me ha dejado a mí 21 años por encima de su hijo, hermanos, en esta tierra. Entonces todo eso es abundancia, hermano. Lo que pasa es que el enemigo nos confunde. Dice la palabra de Dios que mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento, en el capítulo 5 de Isaías, verso 13. Y en Osea capítulo 4, verso 6 dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque no conocemos lo que te va a libertar. No estudiamos la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo,
que es quien te va a dar las herramientas necesarias para vivir en paz, para vivir en amor, para vivir en gozo, para vivir en alegría. Entonces, el enemigo se encarga de que el ser humano no se dé cuenta de eso. No lea la palabra de Dios. No busque el conocimiento que te va a libertar. Amén, hermanos. Porque Cristo dijo, yo vine a libertar al cautivo. Y en la gran comisión nos envió a nosotros a llevar el evangelio para liberación de los pueblos. Porque lo único que te liberta a ti es la palabra de Dios. El evangelio de Cristo. Porque tú puedes estar preso físicamente y dentro de esa cárcel física de 3 por 3 metros cuadrados, tú puedes ser una persona libre espiritualmente. Porque recuerden, hermanos, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El alma interactúa en la cabeza. El cuerpo nos sirve para nosotros manifestarnos. Y en el corazón está el Espíritu de Dios, el que Dios nos dio. Amén, hermanos. Amén. Entonces es importante que usted sepa eso. Usted puede ser libre aún estando físicamente preso. Pero Cristo se refirió no a los presos de la cárcel, porque usted en la Biblia usted no encuentra un sitio que Cristo fue a la cárcel que estaba allá doblando a la esquina en Damasco. Cristo no fue a nada de eso. Cristo fue a tal sitio y libertó a los presos que estaban ahí. No, eso es prisiones físicas. Y Cristo vino a libertar espiritualmente. Amén. Al hombre. Amén. De la prisión en la oscuridad. No hace nada indebido el amor. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. El amor, usted ve lo que hace el amor. No guarda rencor, hermano. No tiene esa malicia que tienen los seres humanos de todo por sus intereses. Todo lo que hacen es por sus intereses. Por eso las congregaciones están de alguna manera desacreditadas algunas, porque se encuentran unos ministros que lo que buscan es los intereses terrenales, los intereses de ellos terrenales. Santo es el Señor, gloria a Dios, y se guían de pastores, de ministros de Dios para buscar cosas materiales. Y entonces lo que hacen es que desacreditan el evangelio. Fíjense lo que tenemos en los medios de comunicación. Nadie le dice Rosy, todo el mundo le dice la pastora. El enemigo se encarga de que nadie le diga a ella el verdadero nombre, no, la pastora. ¿Para qué? Para desacreditar el evangelio. Porque el enemigo es fiel en eso. Hay que orar por esa señora para que ella se arrepienta de corazón, porque ella va a pagar por lo que hizo. No vayan a pensar, le van a poner los clavos a ella, porque esa regla está desmantelando el Señor. No vayan a pensar, el enemigo lo compró a ellos para que hicieran toda esa bellaquería. Ahora el Señor le está cortando la sala. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos donde Dios se está metiendo la mano para que se enderece o se enderece el camino del evangelio. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que orar por ella para que ella se arrepienta de corazón. Aún le metan, no importa los años que le canten o lo que sea, pero que ella se arrepienta de corazón para que su alma no se pierda. ¿Por qué? Porque el papel de nosotros no es juzgarla, para eso están esos jueces. Nosotros como cristianos no podemos juzgarla de que mira, esa falsa. No, cayó en tentación, hermano. El enemigo la manejó con el asunto de los intereses económicos. Ahí no está el amor del reino. Ese amor que habla Pablo es para que nosotros no caigamos en eso. ¿Usted cree que la obra era más importante que esos bienes? No, hermano. Porque hay que pagar un precio. Hay que tener los pantalones y la falda bien puesta y el compromiso con el evangelio para que usted venga y le ofrezcan cientos de miles de pesos para hacer ese tipo de movimiento y usted diga que no. Hay que tener ese valor.
Por eso es que Pablo establece y dice, oye, manténganse orando los unos por los otros para que no caigan en tentación. ¿Por qué? Porque la tentación está a la orden del día, hermanos. Gloria a Dios. Y hay muchos como ella que están ocultos, que ustedes van a ver cómo el Señor lo va a ir desenmascarando. Y no es el enemigo que lo está desenmascarando, no se pierden eso, es el Señor. Porque el año pasado el Señor le dio una visión a una amiga, hermana, cristiana. El Señor la llevó en una revelación y le mostró la puerta del infierno. Y iban entrando pastores, apóstoles, diáconos, ancianos, ¿vale? Y el Señor le decía, mira cómo están los que me servían a mí, entrando al infierno. Santo es el Señor. ¿Por qué? Por no tener el amor de Cristo como número uno. Amén. Gloria a Dios, santo es el Señor. Y el verso 6 dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor de Dios no se goza de la injusticia. Por eso es que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Hermano, sea sincero usted, piense, mire, lo voy a llevar a que usted piense cuando usted no era cristiano. Yo lo digo por mí. Oye, si ese le cortó el brazo a aquel, para mí había que cortárselo a él. Yo pensaba así. Aplicarle la justicia. ¿Usted entiende, hermano? Y todos nosotros cuando nos hacían algo, lo que usted quería era venganza, no era justicia. Lo que usted quería era venganza, no era justicia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que lo que dice el apóstol Pablo es, en el verso 6, gloria a Dios, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Gloria a Dios. La injusticia es la del mundo, hermano. Santo es el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos llenos del amor de Cristo, tenemos que manifestarlo de esta manera, teniendo misericordia por aún aquellos que usted sabe que han hecho eso. Gloria a Dios. Y hay que orar por esa señora que se hacía llamar pastora. Gloria a Dios. Porque yo estoy seguro y convencido que aún aquellos que se beneficiaron de esa actividad que ella estaba haciendo, hoy le dieron la espalda. No se pierdan en eso. Yo estoy seguro que aún aquellos que gozaban cuando ella brindaba toda esa comida y hacía todas esas actividades lucrativas, hoy le dieron la espalda. No se pierdan. Entonces nosotros como cristianos tenemos que orar para que ella se arrepienta donde ella termine y no vaya ella a perder su alma. Amén, hermano. Es el amor de Cristo. Dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor de Cristo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Cuando nosotros estamos involucrados en el amor de Cristo, en el Evangelio, nosotros, hermanos, sufrimos lo que pasa con el pueblo de Dios. Sufrimos lo que pasa con los hermanos. Cuando tú ves que los hermanos por desobediencia caen en el pecado, caen en toda esa trampa que tiene el enemigo. Cuando tú ves que los hermanos por desobediencia, por no obedecerle a Dios, se meten en una deuda sin hablar con Dios y después tienen esa deuda en la cabeza y no hayan qué hacer, metidos en endeudamiento y en muchísimas cosas que lo que les sirven es de tropiezo, de muro de contención para vivir una vida en paz, en sabiduría, en amor, en gozo, hermano, por no guiarse del amor de Dios. Y no es que usted lo sepa todo, hermano, sino que usted busque la información que Dios tiene.
Que cuando usted vaya a dar un paso, usted lo ponga en oración para que sea Dios que camine con usted, para que los ángeles vayan delante de usted, abriendo camino y quitando espinas, como dice la alabanza. ¿Por qué? Porque usted va a la segura cuando es Dios que lo envía. Pero cuando es usted mismo que se va porque usted es un oso, el enemigo se aprovecha de ese oso y le pone una trampa que usted cae en una jaula. Gloria a Dios. Y la mayoría termina echándole la culpa a Dios. ¿Cómo es que si yo te he servido tantos años, si yo te he sido fiel, tú permites que yo caiga en esto? Gloria a Dios. No meditan y se dan cuenta que fue usted que se entró ahí, porque usted no le preguntó a Dios si le era conveniente hacer ese tipo de actividad, dar ese paso, tomar esa decisión, hacer ese cambio en su vida. Es más fácil, porque nosotros por naturaleza, desde que Adán pecó, es más fácil buscar a quien echarle la culpa de lo que nos sucede. Sea sincero, hermano. Usted se tropieza con una piedra y usted le echa la culpa a la piedra, pero la piedra es grandísima que no hay quien la mueva de ahí. Y entonces fue la piedra que se levantó y se puso en el pie. Usted se da un cacazo y le echa la culpa. ¿Cómo es que ese aire está en el medio? Oh, ese aire tiene 2 años puesto ahí. Adán, cuando el Señor, ¿por qué tú te escondes? Sí. ¿Por qué comiste del árbol? Lo primero que hizo fue echarle la culpa a la mujer. La mujer y a Jehová. No, y al Señor. Y al Señor. Adán le echó la culpa a Jehová. Le echó la culpa al Señor. Porque le dio una compañera. No, la mujer que tú me diste. No porque le dio una compañía a la clase que le dio. La mujer que tú me diste. Eso le dijo él. Me hizo comer del árbol. Entonces nosotros llevamos esa mochila, la tenemos los humanos enganchada. Por eso usted ve que es tan difícil que el ser humano reconozca sus errores. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14? Si se humillara mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, reconociera su malo camino, sus errores, y se apartara de ellos y orara, me pidiera perdón, entonces yo vendré, lo oiré de allá, lo perdonaré, vendré y sanaré su tierra. Pero ¿qué es lo que el Señor te está diciendo? Tú tienes que reconocer primero. Humillarse, hermano, es usted, en el caso del Evangelio, entregarse. Entregarse a Dios. Oye, ya yo no puedo. Haz tú conmigo lo que tú quieras. Entonces ahí el Señor viene y trabaja. Por eso que le es tan difícil al ser humano depender de Dios, porque nosotros somos educados y formados para depender de nuestras propias manos. Y todo el mundo quiere ser Él. Todo el mundo quiere ser el único. ¿Por qué se dividen las instituciones? Porque todo el mundo quiere ser cabeza. Santo es el Señor. Gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué los apóstoles no se dividieron antes de que Cristo partiera? Porque había una sola cabeza, Cristo. ¿Usted sabe por qué Cristo duró 40 días antes de subir? Si Cristo, el Señor, sube, inmediatamente el Padre lo resucita, lo sube al reino, nosotros no tuviéramos iglesia, no tuviéramos evangelio, porque cada uno de ellos salió corriendo a esconderse porque le iban a cortar cocote, porque matan al líder. ¿Usted ha visto que cuando en una batalla, en una guerra, destronan al líder, los demás se paran? ¿Usted ha visto eso? Todo el mundo corre. Los apóstoles se dispersaron. ¿Usted sabe quiénes fue que fueron al sepulcro cuando fue resucitado el Señor? Fueron las mujeres, porque las mujeres no eran vulnerables,
Nadie le hacía caso. Los que estaban persiguiendo a los apóstoles no iban a perseguir mujeres, porque las mujeres no se gobiernan en ese tiempo. La mujer dependía de los maridos y de los padres. Las mujeres en ese tiempo no contaban. Quien levantó a las mujeres fue Cristo. Amén. Gloria a Dios. Para que usted sepa eso. Una mujer no podía andar sola, de que yo voy de viaje para aquí, para La Vega. No, señor, no la montaban en la guagua, en el burro, en el camello, en el que sea que había que llevar en la barca. Entonces las mujeres son las que van, pero los apóstoles estaban en escondite. Cristo dura 40 días para ponerlo a ellos en un tono. ¿En cuál tono? En el del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo se va y lo da así, y ellos están divididos y no hubiera evangelio. No se pierden eso. No hubiera evangelio. ¿Por qué? Porque lo iban a casar uno por uno. Y ellos tenían lo más grande, la traba más grande que puede tener un cristiano es el temor. Si usted tiene temor, un espíritu de temor, usted no avanza en el evangelio. Gloria a Dios. Entonces Cristo tuvo que reunir ese equipo de trabajo primero y dejarlo con el Espíritu Santo y darle el poder del reino de los cielos para que pelearan la batalla que venía. Porque no fue un maíz. Aleluya. Santo es el Señor. Ahora cualquiera predica. Mira dónde estoy yo predicando. Yo no tengo miedo. Dime, ¿qué policía se va para ahí para perseguirme? O guardia, o nadie. Nada. En ese tiempo te cortaban el cocote. A Esteban lo apedrearon. Y no era porque tú hicieras algo malo, no. Si tú no hacías algo malo, ellos se inventaban una calumnia y le pagaban a un testigo falso y te como quiera. Te llevaban. Entonces, hermano, ahí está el secreto. Tenía que tener una cabeza a los discípulos para mantenerse en el evangelio, para llevar la palabra de Dios. Tenían que tener una cabeza. ¿Qué cabeza fue que Cristo le dejó? El Espíritu Santo, hermano. ¿Quién es la cabeza de esta congregación? El Espíritu Santo. Físicamente es el pastor Fran. Sí. Pero espiritualmente es el Espíritu Santo. Amén. Por eso la congregación que no tiene el Espíritu Santo como cabeza, le pasa como a la pastora Rosy. Se lo lleva el enemigo en general. Le destruye la iglesia, le mete contienda, le mete división, y la iglesia se destruye, la obra de Dios se destruye. Porque usted necesita una causa que nos una en torno al Evangelio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Así como en cada familia hay una cabeza, en las congregaciones, en los cristianos, está el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Dónde íbamos? En el 7. Ahora vamos al 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Oiga qué revelación. El amor de Dios nunca perecerá, nunca pasará, es para siempre. Amén. Es lo que nos une a nosotros, es por lo que nosotros vivimos, hermanos. Es por lo que Dios hizo al hombre. Es por lo que Dios envió a su Hijo a rescatarnos. Juan 3:16, todos no lo sabemos. Tanto amó Dios al mundo, eso no lo sabemos todos. Por ese amor, hermano. Dice la palabra de Dios aquí que el amor no pasará, que los dones espirituales van a pasar. Lo está diciendo la palabra de Dios. Los dones van a pasar, pero el amor de Dios no pasará. La ciencia va a acabar, porque cuando Cristo venga y gobierne en este mundo, todo eso va a pasar de moda. Ya no necesitaremos los científicos, ni la vacuna china, ni la americana. No la vamos a necesitar, hermanos. No vamos a necesitar los aviones. No vamos a necesitar los barcos. Porque todo eso lo ha creado el hombre. Pero primero crean la necesidad y después crean eso.
Gloria a Dios. Usted no va a tener necesidad de trasladarse de un lugar a otro, porque la vida va a ser de otra manera. Dice la palabra de Dios que vamos a tener cuerpos incorruptibles, lo que significa que no van a ser materiales, porque esto es corruptible y se pudre. Claro. Así es. Y a las 24 horas hiede. Sí, Señor. Y nosotros tan comparones, y no importa el perfume que usted le tire, hiede. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. No hay vida. ¿Quién que da la vida? ¿El alma? No, la vida la da el Espíritu de Dios. El soplo lo dio el Señor. ¿Y por qué cuando la persona tiene un espíritu que no es el Espíritu Santo, se enferma? ¿Por qué, hermanos? Le voy a revelar esto. Ponga atención. El Espíritu Santo, ¿de quién es? ¿De dónde salió? De Dios. Y el Espíritu que nos da vida a nosotros, ¿de dónde salió? De Dios. Lo que significa que son de la misma clase. Lo que significa que cuando usted toma un vasito de agua de la neverita, yo cojo esa copa y usted me trae agua de la neverita y yo la echo ahí. ¿Usted sabe decir la diferencia entre la que yo tenía y la que usted me trajo? No hay diferencia. Pero si yo le echo vinagre a esa copa de agua, ¿qué va a pasar? Se ve la diferencia. El agua cambia. Y si es aceite, se separan. Son enemigos. Gloria a Dios. Lo que te dice a ti es que el Espíritu Santo entra en mi vida y en vez de hacerme daño, lo que hace es que me restaura. Amén. Gloria a Dios. Un espíritu inmundo por el pecado entra en mi vida, pero entra, como se le llama, como si fuera un invasor. Los espíritus inmundos invaden tu cuerpo. Sí, así es. Al invadir tu cuerpo, ¿qué es lo que hace el invasor? Cuando un pueblo conquistaba a otro en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que hacían? Mataban a los reyes, los príncipes y todo, y ellos tomaban posesión de ese sitio. Sí. Y se ponían ellos como cabeza de ese sitio, ¿sí o no? Sí. Eso mismo pasa cuando un espíritu inmundo invade tu cuerpo. Él se posiciona en ese cuerpo que no es de él. Sí. Entonces comienza a utilizar todo lo que tu cuerpo tiene, todos tus órganos, ¿para qué? Para él manifestarse en el mundo físico. Y por eso es que entonces él atrofia todos tus órganos. Y por eso tú ves que la persona, fulano comenzó a sufrir de la presión, fulano tiene una hernia en la columna, fulano tiene, tiene un problema en el hígado, tiene un problema en el estómago, tiene un problema, ahora está sufriendo de depresión, porque depende de la clase de espíritu. Amén, hermano. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como él es un agente que no corresponde al espíritu que tú tienes, él te hace daño, te manipula, ata tus órganos y te lo atrofia. Y por eso el ser humano se enferma. Por eso cuando Cristo viene y le da una orden al espíritu que salga, el espíritu sale, entra entonces el Espíritu Santo y restaura. Aleluya. Restaura. Restaura todos tus órganos y todas las averías que hizo ese equipo en tu cuerpo, las restaura. ¿Por qué? Porque él es de la misma clase de donde tú saliste. Aprenda eso. Gloria a Dios. Por eso el Espíritu de Dios no le hace daño a nadie donde entra. Por eso dice la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios, ¡hay libertad! alaba al Señor. Gloria. Gloria a ti, Jehová. Aleluya. Gracias, Señor, por esta revelación, Padre. Gracias, Señor, por revelarle a tus hijos tu palabra, Dios. Gloria, 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 gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Póngase sobre su pie, al aire del Señor. Gloria, 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 aleluya. Santo, santo, santo es el Señor.
Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé si tú estás sintiendo lo que está pasando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria. Levántate, Jehová. Rompe la cadena. Liberta, Señor, tu pueblo. Gracias, 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 Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mueve tu mano, mueve tu mano, mueve tu mano. Libértalo, Padre, libértalo, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, 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 gloria, gloria, gloria. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el que se levantó de entre los muertos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Santo es el Señor, santo es el Señor. Gloria a Dios, santo es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Alabado el nombre de Cristo. Te damos gloria, Señor. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, este es su tiempo. Si hay alguien que quiere la oración, aproveche que la presencia de Dios está aquí. Si hay alguien que tiene cualquier situación que necesita que oremos por usted, este es el momento. Gloria a Dios. Santo eres mi Dios. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, por esta revelación que tú has traído en este día, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en la cruz, por este mensaje que tú me has dado de tu amor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu amor, a tener tu amor, a entregar tu amor, a que todo lo que hagamos lo hagamos bajo tu cobertura y por el amor de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Santo, 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 santo. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Nadie quiere oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero orar por la gorda bella. Gloria a Dios, para que el Señor le quite esa carga que ella tiene. Yo la sentimos apagada. Gloria a Dios. Santo es el Señor.